Y ahorita estamos estudiando, hermanos, lo que se reconoce como las epístolas o las cartas pastorales de Pablo a Timoteo, que es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Son los últimos consejos que Dios, por medio del Espíritu Santo, le dio a Pablo para que le diera a la iglesia. Quizás días, meses antes de que él le cortaran la cabeza por haber predicado el Evangelio. Amén. Y estamos escuchando los últimos consejos de Dios a la iglesia, hermanos. Por eso cuando estudiamos la carta de Pablo a Timoteo, no es nomás una carta de Pablo a Timoteo, hermano. No lo mire de esa manera. Cuando estudiamos las cartas pastorales, no nomás son una carta más. Es ya lo último que Dios le dice a la iglesia por medio de Pablo, quien fue el fundador y perito arquitecto de la iglesia del Señor, el apóstol Pablo. Un hombre que hablaba 5 idiomas. Un hombre que fue llevado hasta la misma presencia de Dios para recibir la revelación del nuevo pacto, hermanos. Quien nos enseñó más detalladamente acerca del pacto abrámico, el pacto de la ley, en todas sus 14 epístolas que él escribió. O sea, él es el Moisés del Nuevo Testamento, el instrumento de Dios para llevar a la iglesia adelante, porque aún la iglesia primitiva estaba apostatando al judaísmo. ¿Se acuerdan? Pedro, Bernabé y muchos otros se estaban apostatando por miedo a los judíos, miedo a la persecución, hasta que Dios levanta a uno de esos que perseguía a la iglesia, llamado Saulo de Tarso, y tiene un encuentro con Cristo mismo en su camino a Damasco, cuando Cristo le aparece más brillante que el sol, cuando iba Pablo a Damasco. Y ahí tiene un encuentro Pablo con Cristo, hermano, y conoce al Señor personalmente, cara a cara, y después al pasar el tiempo fue llevado hasta la misma presencia de Dios, hasta el trono de Dios. Él le llama el tercer cielo, el paraíso de Dios, para recibir lo que es el significado del nuevo pacto. Por eso cada epístola de Pablo que leemos tenemos que leerla con seriedad, hermano. Porque increíble que hoy día todavía tenemos gente que quieren guardar el pacto abrámico y las ceremonias de la ley y decir que eso es lo bíblico. Cuando lo único que se transfirió del pacto abrámico, del pacto de la ley de Moisés, del pacto de la ley, lo único que se transfirió al nuevo pacto son las leyes morales. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo, hermano. Dios es santo. Y las buenas morales, la moralidad bíblica, es lo que Dios requiere de sus hijos, de sus hijas, de nosotros, hermano. En todo aspecto, hermanos. Pero qué bendición poder tener frente a nosotros las últimas palabras que hablara el Espíritu Santo a la iglesia por medio de Pablo, hermanos, en cuanto al nuevo pacto. Por eso Pablo reprende tanto a los falsos maestros, por eso habla de la sana doctrina, de la importancia de aplicar la sana doctrina, de la importancia de no desobligar la sana doctrina, que mandar a algunos que andaban por ahí predicando otra cosa, que no predicaran ninguna otra cosa que no fuera sana doctrina. ¿Por qué tanto énfasis en las epístolas pastorales en predicar sana doctrina? Porque Pablo le dice a Timoteo, porque haciendo esto, Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero ya eran salvos. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Para que no solo conozcas la verdad, para que permanezcas en la verdad. Para que no solo te llames un cristiano por nombre, sino que lo vivas, lo experimentes. Y cuando abrimos las cartas de Pablo a Timoteo, hermano, estamos hablando de inspiración de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios inspirada a nosotros como creyentes. Por eso siempre que abra usted el Nuevo Testamento, hermanos, la Biblia completo, pero siempre que hable el Nuevo Testamento, lo está abriendo y escrito por Dios, por medio del Espíritu Santo, dado a los discípulos, dado a Pablo, hermano. Y así como el Espíritu Santo inspiró a los profetas, y la ley fue dada por Dios y el pacto abrámico, así de igual manera el Espíritu Santo en estos tiempos nos habla por medio de Jesucristo y de las cartas de Pablo, de los apóstoles, a nosotros, primera de Pedro, segunda de Pedro, los evangelios, los 5 evangelios que existen. ¿Cuáles 5? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el evangelio de Pablo. Pablo dice, de acuerdo a mi evangelio, Cristo resucitó.
De acuerdo a mi evangelio, esto va a suceder. De acuerdo a mi evangelio, dice Pablo. Hay 5 evangelios, sinópticos, no 4. Hay 5. ¿Ok? Porque Pablo predicaba el evangelio de la gracia. Amén. Por eso, hermanos, yo no soy de los pastores o predicadores que voy a leer un versículo y gritar por 3, 4 horas y luego despenarlo al último y tumbarlo al piso, o echarle un jarro de aceite o tumbarlo para atrás. Ay, se movió la gloria de Dios. Yo no soy de esos pastores, hermano. Yo soy pentecostés. Yo me crié en las asambleas de Dios desde 8 años hasta casi los 50, hermanos. O 45 más o menos me crié yo en las asambleas de Dios. Yo vengo del movimiento pentecostés. Pero lo que quiero decir es que le hemos dado demasiado énfasis al empujar a la gente, echarle con un galón de aceite a la gente, despeinar a la gente ahí, despeinarla a la gente, para decir que se murió Dios, para decir que el poder de Dios está ahí, hermano. Déjese de cuentos. Yo no soy de los pastores que leo un versículo y me la paso gritando por 1 hora. Yo he visto muchos predicadores que todo lo que hacen es gritar, pero no exponen la palabra como deben, porque sea predicación, sea enseñanza, hermano, tiene que hacerse expositoriamente. El propósito es edificar a la iglesia, que crezcan en doctrina, que maduren en doctrina, para que no sean llevados doquiera por todo viento de doctrina que entra. Hoy entra el soplo, ahí está la gente soplando. Después entra el ruido de animales, ahí están los pastores y la congregación haciendo ruidos de animales. Entra la risa loca, ahí están todos con la risa loca. Entra la unción de la electricidad y anda Kenneth Hagin dándole toques a la gente en las campañas. A toda la gente. Entra la doctrina de los decretos, está la gente decretando. Yo decreto esto, yo decreto aquello, yo decreto para acá, yo decreto aquello otro. Llega la doctrina de la que yo llamo las cosas que no son como si fuesen, y ya está la gente que yo llamo las cosas que no son como si fuesen, sacando Romanos capítulo 4 de contexto totalmente. O Proverbios 18:31. Sacando todo ese contexto. No, hermanos. La manera que se enseña la palabra de Dios es expositoriamente. Tenemos que entender qué dice, tenemos que entender cómo se aplica, tenemos que entender qué es la voluntad de Dios para nosotros. Leyendo la palabra de Dios en contexto. Usted no va y compra una máquina para caminar, usted no va y compra una computadora y nomás va y la conecta, la instala y ahí la prende y la empieza a usar. No, muchas de esas cosas que ordenamos nos llegan en cajas, ya sea una silla o una máquina para caminar o una bicicleta. Le llega en una caja, pero le llega con instrucciones. Y quizás alguna gente tenga habilidad para armar una silla sin instrucciones, es bien lógico. Pero hay cosas que se lleva mucha complicación para armar. Y el libro de instrucciones es para que esto lo haga correctamente. El manual es para que usted opere esa máquina de caminar correctamente. Porque si no pone la banda al revés o pone el motor al revés o le da los alambres cruzados ahí y lo avienta para atrás la máquina, lo tumba, lo lastima o algo. Es un ejemplo que le estoy dando, hermano. De que es importante tener instrucciones para todo lo que hacemos. Y cuando el Señor Jesucristo vino a traernos el Evangelio, a morir por nosotros, y ascendió al cielo, al Padre, al tercer día, resucitó al tercer día, pero ascendió al Padre a los 40 días. Y llegó el Espíritu Santo después de 10 días, como prometió Cristo. Nos dio instrucciones, hermanos. Nos dejó esta palabra para leerla, vivirla, practicarla, para aprender el camino a la vida eterna, hermanos. Por eso, hermano, por favor, cuando estemos aquí leyendo la Biblia, estudiando, para mí es lo más serio que hay que hacer en la vida, hermano. Yo no miro nada más serio que el estudiar la palabra de Dios. Por eso no juego con ella, no la tergiverseo, no le doy un significado que no tiene, no le agrego algo que no dice, porque es palabra de Dios. Y si creemos que es palabra de Dios y la palabra inspirada por Dios, ¿qué no somos nosotros para darle una interpretación diferente? Tenemos que leerla en contexto y en el espíritu que fue escrita. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo, a los apóstoles, a escribir todo lo que escribieron, porque eran hombres
dirigidos por el Espíritu Santo para escribir esta palabra para nosotros. Entonces, concluyo con esto, en este disclaimer, que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, hermano, estamos estudiando la cosa más importante en la vida. Estamos estudiando la palabra viva de Dios, que el autor está presente cuando lo estudiamos. Donde quiera que se estudie la palabra de Dios, el autor está presente, el Espíritu Santo. No puede haber mentira en la verdad, no puede haber engaño en la verdad. Por eso, al estudiar la palabra de Dios, hermanos, tome en serio todo lo que hablamos. Por eso usted nunca me mira a mí leer la Escritura fuera de contexto. Usted no me mira abrir la Biblia y gritar por 3 horas puras locuras. Sino me mira usted predicando expositoriamente o enseñando expositoriamente, que es la manera correcta de enseñar la palabra de Dios. Estudie usted a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, y se va a dar cuenta que ellos se la pasaban en las sinagogas, se la pasaban en las iglesias, instruyendo la palabra de Dios. Instruyendo cómo Cristo era el cumplimiento del pacto abrahámico, el pacto de la ley. No se la pasaban dando seminarios de cómo se hiciera usted rico, de cómo tener usted éxito, hermanos, de cómo manipular a Dios usted, cómo ordenarle usted a Dios que se baje su trono. Ellos no estaban enseñando esas tonterías, hermano. Ellos se la pasaban enseñando la palabra de Dios ya escrita a aquellos que no la conocían. Por eso es importante entender, hermano, qué importante es el estudiar la palabra de Dios. Por eso siempre hago estudios expositorios y predico expositoriamente. No me gusta estar ahí nomás repitiendo escrituras como metralleta porque las sé, porque las tengo en la memoria, sino que ir trazándolas con paciencia para que la gente que escuche la enseñanza aprenda qué enseña la Escritura a nuestra vida en cuanto a la voluntad de Dios, el propósito de Dios y cómo debemos conducir nuestra vida en esta tierra, no importa qué siglo sea, porque el Evangelio no es contemporáneo como algunos piensan. El mensaje no cambia, no es contemporáneo, el Evangelio es verdad y se predica como originalmente se escribió, así se predica, a lo mejor de nuestra habilidad. Y de esta manera, queridos hermanos, le damos término al capítulo 2, porque vamos a estar entrando en el capítulo 3 ya ahorita. Dice, así que si alguno sepa mantenerse limpio de estas cosas, será vaso para honra, santificado, útil para uso del Señor y preparado para toda buena obra. Huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor del corazón puro. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Que el siervo del Señor no sabe ser pendenciero, sino manso para todos, apto para enseñar. ¿Okay? Apto para enseñar quiere decir que tiene que estar preparado para enseñar. No va a estar enseñando tonterías de la Biblia, no porque saca versículos de aquí y de allá y enseñar tonterías, sino enseñar todo en contexto. Apto para enseñar, preparado para enseñar. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Qué quiere decir corregir a los que se oponen? Aquellos que andan en falsa doctrina, aquellos que andan en error, corregirlos. ¿Cómo? Con mansedumbre, con verdad, hermanos, exponiendo la verdad. Tampoco consintiéndoles la mentira, como algunos por ahí piensan. ¿Ok? Y se recuperen en sí del lazo del diablo. Entonces, cuando una persona se sale de la sana doctrina, hermanos, se sale de la verdad, empieza a predicar filosofías, psicologías, poderes de la mente, los decretos y tanta basura que hoy se enseña en la iglesia, desvían a la iglesia de la verdad. Y uno los tiene que con mansedumbre corregirlos, con mansedumbre y verdad, obviamente, corregirlos. ¿Para qué? Para que se recuperen en sí del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amén. ¿Entiende eso? El engaño cautiva, hermano. Esto de la palabra de fe, esto de los decretos, este movimiento de apóstoles y profetas que nomás andan declarando y profetizando con lo que la gente quiere escuchar. ¿Sabía usted que ellos están esclavos a eso?
porque se apartaron de la verdad, se apartaron del evangelio verdadero y ahora se dedican a levantar fondos, a levantar ofrendas, para los teletones, para los radiotones, van a las iglesias a levantar. Cuando una iglesia grande necesita fondos, traen a personas que son bien preparados para manipular a la gente, para levantar millones en promesas. Y es lo que hacen, a eso se dedican. Porque dejaron el verdadero propósito del evangelio, hermano, y caen en el lazo de Satanás. Y dice aquí, y se recuperen así del lazo del diablo, en que están cautivos por voluntad de él. Ya no son ellos controlando las cosas, es Satanás controlándolos. ¿Qué me va a decir usted a mí, hermano? Mi pastor de 4 años se fue tras el dinero. Le importó más el dinero que la gente. Y nomás miró a la gente como minitas de oro. Triste decirlo, hermano, pero le tengo que decir la verdad. Ese fue mi pastor por 40 años, al último traicionó a todo el mundo. Le ganó más el hambre por el dinero que el amor por las almas, el amor a Dios. ¿Por qué? Porque caen en el lazo del enemigo. Por eso usted mira esto de la palabra de fe, de la psicología positiva, la filosofía positiva, que han caído en el lazo de Satanás. Oh, usted no puede decir nada, que me duele en la cabeza que lo reprenden. Usted no puede decir, me diagnosticaron diabetes porque lo reprenden. No hables así, hermano, no, que rechaza esa plática, que ni la aceptes. Y ahí anda la pobre gente, triste. Me da tristeza cuando miro a los cristianos buscando apóstoles y profetas. Les diagnostican una enfermedad, un problema, y quieren que todo mundo, todo profeta venga a atenderlos. Porque ellos no han madurado para confiar en Dios. Que Dios trate con su circunstancia. Yo conocí, hermanos, por este engaño. Dice aquí, es lo que dice la Escritura aquí. Que no nos dejemos engañar. Que tenemos que, como mansedumbre, corregir a aquellos que andan en estas doctrinas modernas falsas. Corregirlos, que se vuelvan y salgan del lazo de Satanás y del engaño de Satanás, que están atados a Satanás por la voluntad de él, porque ya los tiene cautivos. Sí, hermanos. Porque se hacen esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque rehusan la verdad. Rehusan la escritura como está escrita. Le quieren inventar. ¿Qué decreta? Que tú puedes crear tu propia realidad con lo que tú hablas. Y se amontonan apóstoles y profetas que solamente les hablan bonito. ¿Sabe por qué? Porque quieren su dinero. ¿Qué me va a decir a usted, a mí, hermano? Si yo anduve con uno de estos, yo anduve con algunos de estos llamados apóstoles y profetas. Los conocí personalmente. Y que le hablan bonito y que profetizan muy bonito, pero el final es para levantar dinero. Irse para Centroamérica, para el sur, para diferentes partes del mundo, con sus bolsillos llenos de dinero. Y la gente emocionada. Son lazos de Satanás, hermanos. Por eso debemos permanecer en verdad, en sana doctrina en todo tiempo. Y de eso se trata las cartas de Pablo a Timoteo, anunciándonos que huyamos del engaño. Hoy en día las iglesias tienen que poner entretenimiento, hermano. Tienen que poner shows de banderas, tienen que tener muchas discotecas, cañones de humo, muchos dramitas, para todo. Mucha música, porque no quiere la gente no tolera sana doctrina. Háblame de amor, hermano. Ya déjate de hablarme sana doctrina, ya déjate de hablarme palabra de Dios. Ya no me estás hablando de eso, lo tengo yo años oyendo ya eso, dicen algunos de ellos. Hermano, yo me crié en la iglesia, tengo 40 años y eso ya estoy cansado de eso. Ahora quieren banderas, dramas, conciertos, puras convivios, puras conferencias. Ahí están hallando puras, lo mismo que dicen. Vaya a una conferencia y vaya a otra. Y se va a dar cuenta. Si se basan en la Biblia, ¿qué tanto puedan hablar? ¿Qué tanto más puedan hablar? Gente empachada por ahí, por así decirlo. Empachados ya de la palabra, según. Ya no quieren palabra. Quiero una iglesia positiva, dice. Yo quiero una iglesia que hablen bonito. Quiero una iglesia que me estén profetizando cosas que yo quiero escuchar. Me gusta que me digan campeón a campeón. Así está la iglesia moderna, hermanos. Entretenida. Son cautivos del diablo, cautivos de la carne, cautivos del entretenimiento. Y que se recuperen de así del lazo del diablo, que están cautivos en la voluntad. Nota,
a menos que el creyente haga la cruz el objeto de su fe, lo cual el Espíritu Santo lo proporciona ayuda, queda indefenso contra Satanás, quien lo mantendrá cautivo, es decir, en la esclavitud del pecado, de falsas doctrinas, y etcétera, etcétera, etcétera. Dios bendiga a la hermana Horta, estoy yendo Mersen. Ok. Dios bendiga a la hermana Horta, por ahí está la hermana Horta, hermana Manuela García, escuchando el estudio. Y los que están ahí por la radio, Dios me lo bendiga a todos ustedes. No sé por qué, hermano, hace mucho calor aquí estos días. El aire como que no da mucho abasto. De esta manera, hermanos, entramos al capítulo 3. No se enoje conmigo, no se sienta mal. Yo enseño expositoriamente. Quiere decir que capítulo 3, versículo 1, hasta que acabemos todo Timoteo y Tito, no escojo yo los temas. El tema es la palabra de Dios. El tema es la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y no es que yo quiera ser pesimista, como dicen algunos de ustedes. El pastor Pando es negativo, tóxico, porque siempre la iglesia adopta las palabras mundanas del mundo, la mundanalidad. En los 80s la química no me chea, la química, ¿por qué te dejaste? Es que la química estaba mal entre yo y mi esposa. ¿Y por qué dejó el pastor a la pastora por otra mujer? Es que la química ya no estaba allí. Y ahora traen mucho los cristianos mundanos la palabra tóxico. Hermano, no te estés tatuando, hermano. Hermano, no te estés tatuando, eres hijo de Dios. Eres templo del Espíritu Santo. Ah, este tóxico. Y ahí andan los cristianos con sus tatuajes aquí. Y no se los ponen de mundanos, se los ponen de cristianos. Que no le cuenten las muelas ahí. Hay muchos cristianos tatuándose versículos bíblicos. Es que ese pastor es muy tóxico. Mundanos es lo que son. No aceptan la verdad. Ahí lo miro en Facebook, hermano. Les pongo una palabra fuerte, les pongo una palabra de verdad y no dicen like. ¿Por qué? Porque andan en la carne, tienen miedo a poner like. ¿Por qué? No se quieren identificar con un loco, con un tóxico, dicen ellos. ¿Quieren un cristiano, un pastor mundano igual que ellos? Que ande allá en el mundo igual que ellos, en la mundanalidad, que vaya al cine junto con ellos. Y basura y media. Y Cristo viene y ellos están en la carne y se van a quedar y no se están preparando y Dios tenga misericordia de ellos, de nosotros. Y espero que el Señor nos encuentre en santidad. Entonces, al leer capítulo 3, versículo 1 de 2 Timoteo, es Dios hablando, no es el pastor Pando. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a la apostasía. Siéntese bien ahí donde está sentado, si está sentado. Afírmese bien y vamos a escuchar la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Esto también sepas, que en los posteros días, los días en que vivimos hoy, hermanos, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué será que el Espíritu Santo y Pablo, Jesucristo, por qué será que ellos quieren ser tan tóxicos o tan negativos como critican a uno estos días? Despida ese lenguaje, hermano, del diablo de su boca. Porque si usted se va a estudiar la historia de este concepto de negativo positivo, se usa en el mundo oculto ese término, hermano. Ese es un término mundano. Cuando se habla de energías positivas y negativas, nada que ver con la palabra de Dios, hermano. Pero la iglesia ha adoptado esos términos falsos. Y lo usan comúnmente. Cuando el mundo oculto habla de energías positivas y energías negativas, se está hablando precisamente de demonios. Y cuando los cristianos adoptan mucho esa terminología, se hace ya algo usual en la iglesia del Señor, en los púlpitos, hablar de cosas positivas y negativas, de gente tóxica. De modo que rechazan la verdad porque es muy tóxica, o es muy tóxica o es muy negativa. Por eso le digo, descarte ese idioma, ese lenguaje de su boca, creyente y pastores, y empiecen a predicar sana doctrina, empiecen a predicar la verdad. Porque Cristo, Pablo, los apóstoles,
Nunca predicaron ni positivo ni negativo. Predicaron la verdad. ¿Entendemos? ¿Entendemos o no entendemos? Así es de que vamos a escuchar qué dice aquí. Esto también sepas que en los posteros tiempos, los tiempos que vivimos hoy, vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, calumniadores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Vamos a quedarnos en el capítulo 2 primero, versículo 2, porque no quiero leer mucho. Hay mucho que explicar aquí. Aquí el Espíritu Santo, hermano, nos está presentando las características no del mundo, de la iglesia. Porque el mundo no apostata, hermanos. El mundo no puede apostatar. Un hijo del diablo no puede apostatar. Porque nunca ha estado en la verdad. Cuando hablamos de apostasía, hablamos de una iglesia que en un tiempo estaba en la verdad, vivía la verdad, predicaba la verdad, pero se ha apostatado. Dio pasos atrás. Y aquí, querido hermano, está hablando a los creyentes, no al mundo. Yo sé que suena duro, pero suele ser la verdad. Y parte de la apostasía, las características, aquí vamos a ver un rato, hermano. La característica de una iglesia apostatada la está describiendo aquí el Espíritu Santo por medio de Pablo. Y lo habla tocante a los tiempos que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. Una iglesia apostatada. Nada que ver con la escatología bíblica. Esto es las características, la apostasía que habría dentro de la iglesia, entre los pastores, los evangelistas, los miembros de las iglesias al nivel mundial. Y es lo que estamos viendo, una iglesia apostatada. ¿Cuáles son las características de una iglesia apostatada? Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, calumniadores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Primera característica que vamos a estar estudiando, hermanos, de la apostasía de estos últimos tiempos, y no se refiere al mundo, se refiere a la iglesia. Amadores de sí mismos. Egoístas. ¿Qué es una persona que se ama a sí mismo, hermano? No piensa en otros, no piensa en la iglesia, no ora por otros, no apoya a la iglesia con el diezmo o la ofrenda, no apoya las buenas causas del evangelio, no ama a su prójimo. Todo lo que hace, lo hace por autogloriarse, por verse bien, para que hable bien de él o de ella. Eso significa amadores de sí mismos. Todo lo hacen con un interés personal. Todo lo hacen con un interés de vanagloria, para verse bien. Esa es una de las características de un cristiano apostatado. Segunda característica que vemos aquí, avaros, que va en conjunto con la primera. Amadores de sí mismos y avaros. Que es una persona avara, hermanos. ¿Qué es un avaro? ¿Qué viene siendo un avaro? Una persona egoísta, tacaña, que la única ganancia es para él o para ella. Trabajan de día y de noche para tener para ellos. Para mí lo mejor. La mejor casa, el mejor carro, todo lo mejor para mí. Para mis hijos todo lo mejor. Pero nunca piensan en los hijos de otros. Nunca piensan en lo espiritual, en cómo ayudar a otro. Y el prójimo, el vecino compra un carro nuevo y ellos tienen que ir a comprar uno nuevo para compartir para estar en competencia con ellos. Y el vecino hace la casa más grande y ellos también la hacen más grande. Esas son personas llenas de avaricia, hermano.
nunca siembran para la obra de Dios, nunca dan dinero para las misiones, nunca mandan su diezmo. Usted se va a quedar sorprendido, hermano, cuántos cristianos hay en las iglesias que no diezman. Usted quedaría sorprendido. Porque se dice en un estudio que hicieron, hermano, que nomás 20% de los miembros en las iglesias son fieles a los diezmos. Si usted tiene una iglesia de 100 miembros, solamente de 15 a 20% de las personas dan diezmo fielmente para mantener la obra de Dios. ¿Qué excusa inventen tengan allá ellos? Pero así son, porque son avaros. Piensan en ellos mismos. Y la Escritura dice, hermano, que el avaro no entrará al reino de los cielos. Y la Escritura dice que la avaricia es idolatría. ¿Puede decir amén? O ouch. La Escritura dice que el avaro no heredará el reino de los cielos. Es triste, hermano, pero yo conozco personas que tienen 30, 40 años de cristianos, según ellos, y nunca han dado diezmo una sola vez en su vida. Ahora, imagínense una iglesia como la de nosotros que está pequeña. ¿Se fija? Que tienen al aire muy alto, pero ya no puedo cambiarlo, es muy tarde ya, hermano. Está muy alto el aire y no enfría bastante. Y qué tristeza, hermanos. Qué tristeza ver esa condición en mucha gente. A mí me da tristeza, no por mí, por ellos. Porque como una persona que ama a Dios no ama su obra. Como una persona que ama a Dios y que tiene años en la iglesia nunca ha dado un diezmo, hermano. ¿Qué clase de conciencia tiene esta persona? Ahora, yo soy un pastor, hermano, muy abierto de mente en ese aspecto, ¿ok? Yo he tenido miembros que no pueden dar diezmo porque viven del seguro social y muy apenas la hacen para sus biles. Y en ocasiones nos ayudaban en la música, nos ayudaban en otros lugares aquí en la iglesia, hermanos. Y hay gente tremenda que me decía, ¿por qué usted deja a esa persona ser líder o a esa persona a tocar si ni diezmo da? Dije, porque hay personas que pueden dar diezmo y hay personas que no las pueden dar. Y otra cosa, si una persona no desea dar el diezmo voluntariamente, yo no voy a estar una hora ahí, hermanos, demandándole el diezmo a nadie. Si una persona no siente en su corazón dar diezmo, yo no se lo voy a quitar. Primeramente porque si lo obligo a darlo a fuerza, esa persona no está dando porque ama a Dios. Está dando porque lo estoy obligando para ser músico o ser diácono o lo que sea, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con eso, de forzar a la gente a dar diezmo. Hay pastores que si usted no da diezmo, ni les pida un puesto en la iglesia, porque no se lo van a dar. Yo analizo cada caso individualmente. Si yo miro que viene una persona y es capaz y tiene dinero, porque yo conozco personas que tienen buen trabajo, hermanos, y a esas personas yo no les daría una posición porque yo sé que pueden dar diezmo, nomás no lo hacen. Pero si viene otra persona que no puede dar diezmo, pero porque está pobre o algo, ¿cómo lo voy a obligar yo a dar diezmo, hermano? Yo no miro eso correcto. Esas son mis convicciones. Allá usted lo que usted quiere creer. Pero el avaro, hermano, no heredará el reino de los cielos. Vemos dos características ya. Amadores de sí mismos. Avaros. Vanagloriosos. ¿Qué es un vanaglorioso, hermano? Aquí entra la palabra vanaglorioso y vanagloriosa. El que nos importe más la estética, hermanos. El qué dirán. El cómo nos vestimos. Que lo que hay en el corazón. Él trae unas uñas de $80. Vestidos de $300. Zapatos de $200. Una bolsa de $1000. Por favor, eso es vanagloriarse, hermano. Eso es vanagloriarse, porque yo pienso que la mujer que compra una bolsa de Michael Kors no lo hace porque le gusta la bolsa tanto, porque le gusta.
Porque es lo que trae la gente famosa, la gente que se la tira de mucho dinero, que tiene dinero y sí lo puede hacer. Entonces andan los hermanos aquí limpiando casas, lavatrastes, limpiando yardas, y las hermanas el fin de semana con una bolsa de Michael Kors. Eso es más o menos lo que es vanagloriarse, hermano. Ser vanidoso. Lucir nomás exteriormente. Lucir con tanto maquillaje, nomás lucir. Ahora, todo eso tiene límites. Yo no soy de los pastores que le voy a decir a una mujer cómo se pinte, cómo no se pinte. Ahora, si quiere ministrar arriba es otra cosa. Ni cómo se vista. Pero si quiere operar en una posición de líder, de maestra, pues tiene que dar el ejemplo, hermano, sano. Vestir con modestia. Pero aquí habla Pablo de las características de la apostasía de los últimos tiempos. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, llenos de soberbia, hermanos, llenos de orgullo, no aceptan corrección, no aceptan, hermanos, otro punto de vista diferente, hermanos. Soberbios, llenos de orgullo, hermanos. Y esto lo hay en todos niveles. Hay pastores llenos de soberbia, hay líderes llenos de soberbia, hay denominaciones llenas de soberbia. Usted mira a ciertas iglesias por ahí, hermano, y ellos dicen que nomás ellos conocen la verdad. Nomás su doctrina es la única verdadera. No lo apuntan a Cristo, no lo apuntan al Evangelio, no lo apuntan al Dios de Israel. Lo apuntan a su denominación, a sus dogmas. Entonces hay vanagloria en todos los niveles de la sociedad, hermanos. Pero aquí está hablando exclusivamente vanagloriosos. Se glorían en vano, buscan la gloria de los hombres. Escriben libros, les ofrecen 14 millones porque les impresiona las ventas de 20 millones, 30 millones por sus libros. Eso es vanaglorioso, hermano. Hacer todo nomás por el qué dirán, por estética nomás. Ahora no hay nada mal, si usted está un poco gordito y quiere perder una libra para verse bien, gloria a Dios, hermano, hasta le hace bien a la salud. Si usted es una hermanita que quizás tenga manchas en la cara y quiere usar un poquito de make-up, lo use a su gusto, es cosa suya. Aquí está hablando del motivo detrás de esto, que hacerlo para vanagloriarnos. ¿Ok? Y está hablando aquí de las características de una persona apostatada. No es una, hermanos. No son dos, son muchas. Por eso me voy a detener una por una. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y aquí van bien buena. Calumniadores. Ajá. Calumniadores. ¿Quiénes son los calumniadores, hermanos? Estos son estos pastores, creyentes, líderes, personas, cristianos que se la pasan difamando a personas porque tienen boca. No es lo mismo exponer falsos maestros, falsa doctrina. No es lo mismo, hermano, exponer eso porque Cristo lo hizo Pablo, lo hizo Juan, lo hizo Pedro, lo hizo Judas. Todos exponieron a falsos maestros y falsas doctrinas. Aquí está hablando de calumniadores como personas que con malas intenciones difaman a otras personas. Y yo tengo un programa que se llama, hermanos, La Hora Veriana, donde yo expongo toda doctrina, todo maestro, qué enseñan, por qué lo enseñan, si es bíblico o no es bíblico. Pero si usted va a notar algo en mi programa, jamás he atacado a alguien personalmente. Porque debemos contender por la fe. Aquí se refiere a calumniadores, personas que nomás andan destruyendo el carácter de otras personas por hacerles daño. Y muchas veces levantando falsos. Porque a mí personalmente, hermano, yo no lo tomo muy a pecho porque la gente tiene derecho a expresar lo que ellos quieran. Pero ahí hay por ahí algunos pastores y llamadas pastoras que me han calumniado a mí, hermanos, levantándome falsos, inventando historias que no son como ellos dicen, porque ellos no estaban en la circunstancia que yo estaba.
Ellos no fueron a la corte conmigo para ver qué pasó ahí. Ellos difaman, calumnian por calumniar. He tenido familias que han querido venir a esta iglesia a nosotros porque les gusta la enseñanza, les gusta la predicación. Y personas que yo conozco, que son de confianza, les han metido basura de mí a la gente, hermano. Y muchas de esas cosas, la mayoría de esas cosas, son inventos de ellos. A mí una vez me acusaron, hermano, que vieron a mi esposa en una tienda y que yo la había golpeado tanto que traía los ojos morados. Y eso andaban diciendo por las iglesias, hermano. Calumnias. Estos son los calumniadores. Si un pastor, un creyente, comete una falla moral, mi compromiso es restaurarlo, hermano. ¿Me entiende? Su compromiso y mi compromiso es restaurarlos en sus vidas, restaurar sus vidas para que ellos puedan levantarse. Pero un calumniador se dedica a destruir el testimonio de una persona falsamente. Aunque su pastor cometa un error, usted no tiene por qué estar calumniándolo por todo el mundo. Eso es del diablo, hermanos. Eso es calumnia. Andar causando difamaciones de personas sin usted estar aún en lo derecho. Y suele ser que una de estas hermanas le pregunta a esa persona, bueno, usted dice que no quiere ir a la iglesia del pastor Pando, al templo Berea, porque usted dice que ha escuchado cosas muy malas de él. Y la hermana de esas atrevidas, y gloria a Dios por hermanas que confrontan a gente así. Yo no tengo miedo a confrontar a un mentiroso, hermano, a un calumniador. Yo le digo, hermano, bueno, ¿dónde y cuándo? Dígame usted, tráigame pruebas. Porque a mí me ha llegado calumnias de otra gente. Y yo luego los paro, le digo, mire, si no está aquí la persona con la que usted va a difamar, yo prefiero que estén los dos. Así nos ponemos a cuenta ahí todos, ¿verdad que sí? Como se tiene que ser. Y eso es un calumniador, hermano, y no debemos hacer eso. Eso es del diablo, andar difamando. Y la hermana de estas atrevidas le dijo, bueno, dígame usted, ¿qué es lo que ha hecho el pastor Pando que a usted le han dicho? Que a usted le conste. No, hermano, pues no sé, pues que dicen por ahí, es que andan diciendo. No tenían pruebas, hermano, no tenían evidencia de nada de esto, pero eso es un calumniador. Cuando usted se enfrente con un calumniador o calumniadora y que venga a difamarle a usted, a otra persona, no le ponga atención, y si le va a poner atención, dígale, ok, tú vas a difamar a X persona, tráele para acá. Vamos a juntarnos yo, tú y ella y vamos a ver este problema. Y usted se va a dar cuenta que se van a hacer para atrás. Calumniadores. Les voy a decir algo, hermano. Y escúcheme, por favor. En los 80s, vino un siervo de Dios a Odessa a hacer una campaña. Y Dios le mostró a este siervo de Dios, que es del norte de Odessa. Todo el norte dice que estaba cubierto de tinieblas, oscura, una tormenta espantosa que venía. Truenos, relámpagos, una tormenta, dice, se miraba diabólica, hermano. Cuando le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué es esta nube? ¿Qué simboliza esto? Y dijo, sobre Odessa y Midland viene una ola de difamación, de calumnias, una ola diabólica que va a destruir iglesias enteras, va a destruir iglesias, va a destruir mucho daño a la iglesia. En los 80s. Y yo conozco a mucha gente de estas iglesias que han salido de divisiones, hermanos. Y ellos creen que son pastores porque se llevan 40, 50 personas, tienen finanzas, abren otra iglesia, hasta cambian su doctrina porque les apoya la organización donde se metieron, y dicen que Dios los llamó. Mentira del diablo. Nunca puede usted llevarse 30, 40, 20 personas de una iglesia, abrir una iglesia y decir que Dios lo llamó. Y esto está pasando por lo que dijo este siervo de Dios, que venía un
una nube negra grande, una tormenta grande de calumnia, chisme, destrucción a las iglesias en esta área. Desde entonces, ahorita, hermano, se han abierto como 20 iglesias en Odessa y Midland. 20 iglesias de personas que no fueron llamados. Vienen de una división. Y así no opera el Espíritu Santo, queridos hermanos. Calumniadores. Son hijos del diablo. Esa es una de las características de los últimos tiempos. Avanzamos. Desobedientes a los padres. Otro tema muy distinto. Vemos, hermanos, no solo en el mundo, en la iglesia. Tenemos que entender, hermanos, esto. Entiéndalo por favor y acéptelo por favor con una mente abierta. Cuando la iglesia flaquea, cuando la iglesia baja su estandarte, cuando la iglesia acepta el concepto del mundo dentro de la iglesia, se convierte en una iglesia mundana. ¿Qué tolera? Homosexualismo, lesbianismo, rebeldía, música rebelde de rap en los altares, todo ese tipo de inmundicia, películas que blasfeman a Dios. Van el pastor con un grupo de jóvenes a ver películas que blasfeman a Dios. Quizás unas no blasfeman, pero unas contradicen la palabra de Dios, pero ahí van. Porque le voy a contar un testimonio, hermanos, personal mío. Cuando nuestros hijos estaban creciendo, hermanos, yo siempre fui bien estricto en qué miraban en la tele, qué no miraban, hermano. Y llegó un tiempo donde yo me ablandé un poco, hermanos. Dije, bueno, pues a lo mejor soy muy estricto, a lo mejor soy demasiado, demando demasiado. Y empezamos a ser un poco tolerantes con nuestros hijos. Y se empezó a llenar la casa con jovencitos de la iglesia que se sentaban a ver televisión. Rentaban películas, grupitos de jóvenes. Y qué bonito ver a los jóvenes reunidos juntos. Pero miraban puras películas, hermano, que no eran apropiadas. Películas que maldecían con violencia, con sexualidad. Y entonces sí, qué buenos padres éramos. Qué padres tan más comprensivos éramos por un tiempo. Pero cuando empezamos a ver que se estaban pasando un poco, empezamos a parar eso. Lo que están viendo, todo eso. Se deshizo el grupo de jóvenes que iba a la casa, hermanos. Qué raro, ¿verdad, hermanos? Qué raro esto. ¿Qué significa esto? Desobedientes a los padres. Sí va a perder el respeto a la autoridad máxima en el hogar, que es el padre, la madre y los hijos. Porque este es el orden bíblico de Dios para un hogar, hermanos. Papá, la mamá, los hijos. Estamos viendo, hermano, unos tiempos, cuanto más gente, más niños y niñas, jóvenes y jovencitas, matan a sus padres, se rebelan contra sus padres. Y el padre, por no ofenderlos, se va con lo que dice la psicología moderna y los consejeros modernos, basándose en psicología, que no le digas no a un hijo, no le digas nada malo a un hijo porque lo desanimas, lo deprimes, lo haces que se le baje la autoestima. Porque la psicología no tiene morales absolutas. Y la iglesia mezcla esos tipos de conceptos y los quiere aplicar. Quiere decir que no hay orden en los niños. No hay respeto a la autoridad. No hay respeto a los maestros. No respetan a los policías. ¿Cuál es el resultado? Vemos tanto afroamericano y hispano y joven que matan a los policías porque en lugar de respetar a un policía cuando los para, hermanos, y ser respetuosos, se les quieren dejar ir a golpes a los policías, a los jóvenes, los muchachos. Se les dejan ir con policías, con palos, con navajas. Y un policía se tiene que defender, hermano. Policía se tiene que defender. Y los matan. O terminan en la cárcel. Hijos que si sus padres no les dan lo que ellos quieren, se enojan contra ellos. O se trauman. Hijos rebeldes, desobedientes a los padres. Y esto es un concepto, hermano, equivocado. Porque cuando se quebranta el principio bíblico de Dios de la autoridad en el hogar, se quebranta el principio bíblico de Dios en la sociedad, hermanos. ¿Se fija cómo todo trabaja
junto y se pierde el respeto a la autoridad. En cuanto se pierde el respeto a los padres, ya lleva el hijo o la hija la semilla sembrada para faltarle el respeto a sus maestros, a las autoridades, a los policías, y van a terminar en algo malo, hermanos, o muertos. Por eso estos principios en la Biblia son para nosotros, para entender lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Fíjese lo que nos aconseja Pablo en esto, hermanos. Y llegamos nomás a la quinta característica. Desobediente a los padres. Desobediencia a los padres. Por eso, papás, mamás, amen a sus hijos, pero pónganse firme en lo que es correcto y lo que no es correcto. Lo que usted tolera en su hogar o no tolera en su hogar. No deje que sus hijos le digan a usted cómo dirigir su hogar. No deje que los hijos le digan a usted a cuál iglesia ir. Porque ellos van a buscar la iglesia que tenga cañones de humo, discotecas, música rapera, puros dramas, puro pasatiempo. Es lo que van a buscar sus hijos. Pero eso no les va a ayudar a lo que viene este mundo, hermano. Enfrentarse en la realidad que estamos viendo. Lo acabamos de ver en Uvalde, Texas, hermano. Un joven de 18 años que tenía problemas con su mamá, peleándose con su mamá, y luego no lo aguantaban, se tuvo que ir con la abuela. Al último, balacea a la abuela, toda está entre la vida y la muerte, me parece, y va y mata a 19 niños, a 2 maestras, en la escuela en Uvalde, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, hermano? Porque nos hemos alejado de lo que Dios estableció. Padres, hay que ponerle disciplina a nuestros hijos. Hay que ser firme con ellos. La Biblia dice que el que ama a su hijo, lo corrige. Estamos viendo una generación intolerante, hermano, que no aguanta disciplina, no aguantan reglas. Hoy en día enseñan a los niños cuando juegan fútbol, el Pop Warner, el Junior League, fútbol pequeño. Ahora les tienen que dar un trofeo al que gana y al que pierde. Un trofeo de consolación. Porque los niños no han aceptado que cuando pierden, pierden. Y tienen que aceptar a perder. No aceptan perder porque les dan un trofeo por perder. Le dan trofeo al que gana y le dan trofeo al que pierde. Porque no se sientan mal y se van a ofender. Y eso está llevando a los niños a una intolerancia, hermano. A ser intolerantes. Por eso en vez de un niño o una niña aguantar crítica o aceptar que pierde o que a veces le va a ir bien y a veces no. No, le enseñan que todo le tiene que ir bien y que todo y van a ganar todo el tiempo. Y el día que no gana, ¿qué hace? ¿Se enoja? ¿Hace un berrinche? ¿O va y mata gente? Y es lo que pasó con este muchacho. Dicen que creo que tenía defectos en la cara y se burlaban de él. Lo hacían bully, supuestamente. Y ahí se están agarrando para justificar lo que hizo. No se justifica lo que hizo, hermanos. Aquí los responsables por lo que pasó en Uvalde no son los policías. No son los maestros. Le pongo más carga yo a los papás que crearon a este muchacho. Pero usted sabe muy bien. Uno como creyente cría a sus hijos bien. Crecen, agarran su manera de ser y no los puede cambiar ya uno. Pero tenemos el compromiso de instruirlos bien, hermano, para ahorrarlos, salvarlos de que no se van a meter un día. Salvarlos de que se van a meter un día, hermano, en una balacera con un policía. O ir a golpear a un maestro, o ir a golpearlo a usted. Pongámonos firmes, con amor, pero firmes, en la disciplina de nuestros hijos, nietos. Porque si no les enseñamos eso, hermano, allá van y los matan. ¿Por qué? Porque se van a las escuelas públicas, van a los bailes, van a los barrios, van a los lugares, a los antros de entretenimiento. Y alguien los ofende y como no son tolerantes, no saben perder, no saben aceptar que hay gente mala, no la saben, nomás hacerse un lado. Se creen muy valentitos ahí ellos y piensan al tú por tú porque se ofendieron. Y los matan al último. Cuando yo estaba creciendo en el barrio Nodesa, hermano, donde había muchas pandillas, un amigo de la escuela, buena gente el muchacho, pero estos muchachos andaban ahí por la Clemens dando la vuelta y un muchacho le puntó el dedo del medio al otro y el otro se enojó y sacó la pistola, le dio unos balazos y lo mató. Y él terminó en la cárcel por 50 años y él por muerto. Rebeldía entre los hijos, hermano. Yo quiero decirle antes ya para irme, hermano, yo quiero decirle a usted como padre, como madre, tío, tía, abuela, quien sea que está criando a sus hijos. Tenemos que ponernos alerta, hermanos, y ser firmes en enseñarle a nuestros hijos el respeto a los padres.
Porque al hacer esto le estamos enseñando respeto a las autoridades. Por eso Pablo empieza aquí en el primer nivel de la disciplina. Y quiero decirle a usted, los principios se le ponen a un niño desde que está mamando tetera, hermanos, o pecho. Se le disciplina a qué hora va a comer y a qué hora no. Cuando están creciendo, qué tocar y qué no tocar. Que no anden quebrando ahí cosas en la casa. Se les va disciplinando esas cosas, que cuando se quitan la ropa, la pongan en un lugar apropiado. Cositas así, hermano. Que si quieren dinero para gastar, que tiren basura, que limpien allá, para que van aprendiendo ellos el respeto, hermanos. Y cómo ganarse la vida y cómo respetar a las autoridades. Porque se dice que el carácter de un niño se forma de 1 a 7 años. Quizás poquito más algunos. Digamos de 1 a 10 años. Se va formando el carácter de un niño. Y si no tomamos cartas en el asunto nosotros, en enseñarle carácter a nuestros hijos cuando están pequeñitos, se le van a ir de las manos. Van a ir creciendo y creciendo con esa mentalidad que el mundo les debe algo y van a ser contraproducentes en la sociedad. No van a ser productivos en la sociedad, hermanos. Por eso, tomemos el consejo de la palabra de Dios para nosotros, hermanos, y guardémoslos. Son palabras de